Lenguaje de mujer. El lenguaje más difundido en el mundo no tiene nombre ni diccionario. Si eres mujer, eres capaz de hablarlo. Si eres mujer, eres capaz de hablarlo. Aquí empieza Lenguaje de Mujer con la psicóloga Raquel Andrea Álvarez. Lenguaje de mujer. De mujer. En el día de hoy descubrirán cuál es la intención de ser mujer, el por qué y para qué de la existencia del género femenino. Al entender esta intención, estarán persuadidas a ejercer la misión con que el Creador las envió, no solo al mundo, sino a su entorno inmediato. Quédense con nosotros y dispóngase a descubrir por qué es bueno ser mujer. Lenguaje de mujer. Lenguaje de mujer. Hola. Tengan todas un cordial saludo. Sean todas bienvenidas al programa donde hablamos el mismo lenguaje. Yo soy la psicóloga Raquel Andrea Álvarez y hoy vengo con un tema fundamental para nuestra identidad femenina, donde las motivaré a preguntarse acerca de cuál es la función con que Dios te creó y te envió a este mundo, a tu hogar, a tu entorno específico. Hoy vamos a entender lo bueno que es ser mujer. Si sientes que existen tan pocas palabras para tantos momentos, ahora escucharás muchas palabras en otro lenguaje. En muchas ocasiones, nosotras pertenecemos a creencias, dogmas o doctrinas y que nos llevan a un estilo de vida, a una manera de vivir y de desenvolvernos, de comportarnos en el mundo en el cual vivimos. También hacemos parte de instituciones en las cuales trabajamos, en los cuales estudiamos y nos beneficiamos de alguna manera de ellas. Pero desconocemos los principios básicos de dicha institución. ¿Cuáles son los valores, los principios en los cuales se fundamenta y se basa esa empresa donde laboramos o estudiamos? ¿Por qué se originó? ¿Cuál era el objetivo para originarse? A veces asistimos a esas instituciones simplemente cumpliendo una labor, como estudiantes, como profesionales, como académicas, pero desconocemos las raíces del lugar donde estamos. Lo mismo pasa con nuestros dogmas, nuestras creencias, nuestras doctrinas. A veces pertenecemos a ciertos grupos cristianos, religiosos, a ciertos grupos étnicos y sociales, pero desconocemos en sí cuál es la lucha y cuál es la intención que tiene esa doctrina, que tiene ese movimiento en el cual nosotros estamos involucradas. En estos días, leyendo un libro, hablaba acerca de una investigación que se hizo en los cristianos evangélicos. Los cristianos evangélicos se supone que creen en Cristo y que el libro que rige su estilo de vida es la Biblia. La investigación se dedicó a preguntar a estos cristianos que salían de un culto de una iglesia cristiana acerca de los 4 evangelios. ¿Cuáles eran los nombres de los 4 evangelios? Se supone que si ellos siguen este dogma, esta disciplina, esta doctrina cristiana, es lo mínimo que deberían de saber, el nombre de los 4 evangelios. Sabemos que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero, oh sorpresa, esa escritora mencionaba sorprendida que los cristianos, la mayoría de la población, no supo contestar esta pregunta. Personas que asistían a una iglesia y que se hacían llamar cristianos y que tenían o que tienen la Biblia como su manual de vida, pero desconocían los 4 evangelios, los nombres de los 4 evangelios. En muchas ocasiones nosotras vivimos de una manera igual, desconociendo el origen, nuestro principio. Nosotras como mujeres desconocemos qué intención tenía nuestro Creador al crearnos mujeres. ¿Con qué se beneficiaría Dios y el mundo y esta sociedad creándonos a nosotras con esas características tan específicas y esas características tan potenciales como las que tenemos nosotras las mujeres? Se ha olvidado la esencia de ser mujer y por ende cuál fue la intención inicial de nuestra existencia. Desconocemos la intención del Creador al crearnos y esto se hace notorio en un momento de la historia clave para nosotras las mujeres, que fue en el año de 1789, donde aparece la Revolución Francesa. Este año es muy importante porque digamos que paralelamente se crea el movimiento que aún existe llamado la Revolución Femenina o el movimiento feminista, que defiende la igualdad de las mujeres en relación al sexo masculino. Somos iguales, tenemos los mismos derechos y podemos gozar de los mismos beneficios que gozan los hombres. Ese fue el objetivo inicial con el que se creó este movimiento tan revolucionario que nos acompaña hasta el día de hoy.
Yo creo que este movimiento, su objetivo es bueno. En ese entonces, en esta fecha de 1789, hubo, digamos, un acontecimiento que marcó la historia de la sociedad y fue la llegada o la invención de la máquina de vapor, en donde entonces, al existir la máquina, son los hombres los que la manejan. Entonces, digamos que el papel y el rol de la mujer en la empresa y en el mundo laboral empieza a menguar. Ya no es tan necesaria, o sea, ya la manufactura y todo lo artesanal, lo que las mujeres hacían con las manos, ya lo hacía la máquina. La mujer fue desplazada y entonces empieza la mujer a quedarse en su casa, criando a los hijos, haciéndose cargo de las tareas del hogar, y el hombre a manejar la máquina, a desempeñar, digamos, su fuerza corporal a través del trabajo, teniéndolo como un implemento, ¿cierto? Y nosotras empezamos un poco a ser relegadas a la casa, el hogar. Entonces aquí es donde nace este partido feminista y dice, no, un momentico, nosotras también podemos manejar la máquina de vapor, nosotras también podemos hacer trabajos donde impliquen la fuerza, también podemos tener una independencia económica, somos iguales a los hombres. Y en cierta manera este objetivo planteado por este movimiento era bueno, era adecuado, pero digamos que se fue desdibujando a través del tiempo. Fue pasando la historia y este objetivo fue tornándose, digamos, de una manera muy desfavorable para nosotras, porque aunque muchas somos partidarias de que somos iguales a los hombres y la Biblia lo dice, el mismo Dios nos creó a la imagen y semejanza de Él y somos iguales, la mujer ha querido meterse en el campo del hombre, trayendo, digamos, dificultades para sí misma, porque las mujeres, nuestra tendencia es a ser protegidas por un hombre y a nosotras querernos desempeñar como ellos. Nos hemos hecho daño emocional nosotras mismas, diciendo en algunas ocasiones, podemos vivir sin ellos, no necesito que mi esposo me mantenga, es que yo tengo mi propia manutención diaria, yo misma para eso estudié, para eso trabajo, en sí, y hemos un poco como relegado al hombre a que nos protejan, ¿sí? Y eso a nosotras trae mucho sufrimiento y muchos daños emocionales que quizás ni nos damos cuenta. Entonces mi invitación el día de hoy es para que nos preguntemos, bueno, ¿cuál fue la intención del Creador? ¿Cuál fue el propósito con el que el Creador nos hizo? Yo creo que tenemos que remitirnos a preguntarle al mismo Dios. Y hablo de Dios porque es donde más tenemos nosotras a donde remitirnos, tenemos información. Yo no sé cuál sea tu creencia. Tal vez tú creas en la teoría evolucionista, donde este señor Charles Darwin plantea su teoría y dice que descendemos del mono. Y es totalmente respetable si tú lo crees. Pero partiendo de eso, de esta teoría, nosotras no podríamos detenernos en el tiempo como lo estamos haciendo en este momento y decir, bueno, ¿cuál fue la función del Creador en crearnos mujeres? ¿A quién nos dirigiríamos nosotros? ¿A un mono? ¿Le preguntaríamos a un primate? No podemos, no podíamos buscar nuestro principio y nuestra explicación desde esta teoría. Y lo mismo pasaría con las diferentes teorías de la existencia humana que pueden existir, excepto con la teoría creacionista, que es la que nos habla el libro de los Génesis, en donde nos cuenta un relato donde un Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra y de todo lo que existe en este mundo, dedicó una semana para crear todo lo que hoy vemos, y dentro de esa creación perfecta y divina sale el hombre y la mujer. Entonces por eso yo me remito en esta teoría, hay algo escrito. Ahí encontramos donde explicar un poco cuál fue la intención del Creador para crearnos a nosotras. Entonces yo les invito a que usted abra en ese momento o que más tarde revise en el libro de Génesis capítulo 1, el primer capítulo de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 27, que dice de la siguiente manera: creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Más adelante en ese capítulo Dios dice, nos revela la Biblia que Dios dijo que era bueno, que Dios se detuvo a mirar su creación de Adán y de Eva y que la conclusión fue, es bueno lo que hizo. Dios se gozó en esa creación. Entonces ahí partimos. Dios crea al hombre, Adán, luego Dios crea a la mujer y Dios dice, es buena mi creación. Pero además de ser buena, Dios también denota en esa narración que era necesario haber hecho al hombre y haber hecho a la mujer. Vamos entonces a centrarnos un poco en la creación de la mujer. Dios crea a Adán porque crea un mundo precioso, hermoso, animales, naturaleza, agua, cantidad de recursos, pero me imagino que Dios piensa, la Biblia no lo dice, pero me imagino que Dios piensa, bueno, yo necesito que alguien disfrute de toda esta creación.
y Dios crea a Adán y ve que es bueno. Cuando Dios crea a Adán, entonces como que queda un vacío y Dios dice, algo le falta a este hombre. Para hacer en mi imagen y mi semejanza, algo le falta, y es un ser con el cual relacionarse. Tengo que hacerle un ser diferente a Adán, pero con que él se pueda relacionar, con quien él pueda convivir, compartir su vida, compartir de todo este mundo maravilloso que he creado, y es ahí donde crea a Eva. Y la crea con una intención. ¿Cuál es la intención? ¿Cuáles son los principios con el cual el Creador llega y transforma de una costilla a esta gran creación llamada mujer? La primera intención con que Dios crea a la mujer es para que lleve su imagen, para que lleve su imagen por donde quiera que vaya, porque era buena. Es decir, eso nos dice que tú eres buena y que es necesario que tú lleves esa imagen, la imagen de Dios. ¿A dónde? A tu hogar, a tu trabajo, a tu universidad, hacia ti misma, porque no solamente nos relacionamos con el otro, sino que nos relacionamos con nosotras mismas. Y en muchas ocasiones manejamos muy buenas relaciones con los demás, con el jefe, con los padres, con los hijos, con los esposos, pero cuando nos vamos a ir a nosotras mismas y a relacionarnos con nuestro propio ser, encontramos una cantidad de fallas. Dios te crea porque eres buena, porque tú eres en semejanza de Dios. Y es necesario que personas buenas y con semejanza de Dios anden en el mundo y en ese entorno donde tú estás, incluida todos los días. ¿Imagen en qué? ¿En qué nos parecemos a Dios? Primero, en una personalidad. Tenemos emociones, tenemos sentimientos, pensamos, tenemos inteligencia, tomamos decisiones. En eso nos parecemos al Señor. También nos parecemos en que somos representantes de Dios en la tierra. Dios nos creó para que nosotros lo representáramos en este mundo. Y además también somos a imagen y semejanza de Dios porque nos tenemos la capacidad de relacionarnos. Nos relacionamos con los demás, con nosotras mismas y con Dios. Entonces esa fue la primera intencionalidad, que hubiese una persona a imagen y semejanza de Dios en la tierra. Y segunda intención con que Dios crea a la mujer es porque somos necesarias para cumplir sus propósitos en la tierra. Mira a tu alrededor, a la esfera de influencia donde el Señor te ha colocado. Ese círculo de personas y circunstancias necesitan de ti. El Creador notó que Adán no podía llevar a cabo las tareas que él quería asignarle a la humanidad. Adán necesitaba ayuda. Adán necesitaba de alguien que lo acompañara. Adán necesitaba de alguien que le ayudara a resolver los problemas, que tal vez le mostraran proyecciones diferentes de las circunstancias que se pueden estar viviendo, ideas nuevas, soluciones. Adán no podía dar tanta ternura, de pronto se le dificultaba ser mucho más emocional. Por eso Dios crea a la mujer, porque era necesaria. Si nosotras transformamos nuestra mente acerca de nuestra estadía en la tierra y nuestra existencia, primero, que somos a su semejanza y por ende somos una creación buena, y segunda, porque somos necesarias, yo creo que de inmediato debe haber una transformación en nuestra mente. Una transformación a pensar que somos útiles y necesarias, que todo lo que hacemos es bueno si lo sabemos hacer. Donde vayamos, podemos dejar y marcar a las personas en forma favorable, y de que todo lo que podamos hacer, lo podemos hacer bien hecho. Qué interesante es entender que ser mujer es un privilegio. Significa valor a toda prueba. La mujer ama a plenitud, sufre en silencio y no la doblega el dolor. En fin, ser mujer es una bendición. La mujer es una creación perfecta, no solo porque es buena, sino necesaria. Hoy estamos aprendiendo que Dios valoró a la mujer de igual manera que al hombre cuando los creó. La percibió útil y capaz de transformar el mundo y, sobre todo, consideró que la mujer es el complemento perfecto para el hombre. Lenguaje de mujer. Bueno, y después de escuchar esto, yo creo que nos estamos preguntando si la intención de Dios fue hacer una mujer porque era buena, a semejanza de Él, y además necesaria. Yo creo que nos interrogamos acerca de el por qué el nivel de la mujer, la imagen de la mujer en nuestros tiempos es tan desfavorable. ¿Por qué la mujer se ve como el sexo débil? ¿Por qué la mujer es abandonada tan frecuentemente? ¿Por qué las empresas, digamos, no valoran la estadía de la mujer? En algunas empresas donde el sueldo, donde el cargo que de pronto desempeñan no es tan bien pagado como en el hombre.
¿Por qué hay tanta mujer depresiva yendo a las clínicas para adquirir una droga para poder estar bien anímicamente y emocionalmente? ¿Por qué las mujeres ahora buscan una misma mujer para amarse y para quererse? Y aparece el homosexualismo en las mujeres. ¿Por qué si la intencionalidad del Creador fue hacer un ser potencial, necesario, bueno, a su imagen? ¿Por qué la mujer últimamente se está degradando socialmente? ¿Por qué ya las bandas delincuenciales, muchas son conformadas por mujeres? ¿Por qué los hijos abandonados ya no son solamente por los padres, sino también por las mujeres? Y como que inmediatamente esa pregunta resuena en nuestra mente y queremos encontrarle una explicación. Y quizás tú, que no vives casos tan extremos como el abandonar tus hijos o pertenecer a una banda delincuencial o ser homosexual, te estás preguntando, bueno, ¿por qué si soy creación a semejanza de Dios y además necesaria e importante, por qué no me siento bien conmigo misma? Porque pienso que no soy útil, porque pienso que soy torpe a realizar ciertas tareas, por qué me enojo tan fácilmente con los seres que tengo alrededor o por qué para muchas personas que me rodean soy un problema. Por eso la invitación de hoy es que cambiemos nuestra mentalidad en relación a nuestra existencia, que abandonemos quizás esos esquemas que tenemos de ignorancia, de desventaja y que nos empoderemos de esta función para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestra perspectiva y para cambiar nuestro entorno. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué tendríamos que implementar en nuestra vida? Lo primero que tenemos que hacer es entender del porqué de este declive. Entender qué pasó, por qué empezamos a menguar socialmente, emocionalmente, familiarmente. Porque ya nuestro rol ya no, digamos, es tan sano, no enmarca tanta salud. Porque, digamos, nuestro rol ya no enmarca, digamos, tanta potencialidad. Es entender que la decadencia de la imagen de la mujer en la sociedad empieza precisamente en la caída del hombre. Así como la intención del Creador empieza en el Génesis, ¿sí? Donde dice es buena y es necesaria, la caída también empieza en el Génesis. Génesis capítulo 3, donde se narra la caída del hombre, donde la mujer es usada como elemento primordial para hacer caer al hombre, desobedecer lo que su Creador le había estipulado y de hecho como recibir un castigo en toda la humanidad que se venía de ahí para adelante. Ahí empieza la caída de la mujer y ahí es a donde empieza también la sociedad a enmarcarla dentro de un rol que no nos compete o dentro de un rol mejor, mucho menor al que deberíamos nosotros de ejercer en este momento. Pero también la palabra de Dios nos trae la restauración de nuestro rol, la restauración de nuestro papel en la sociedad y la restauración con nosotras mismas. Vemos al Mesías, a Jesús. Lo vemos allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, cuando tiene ese encuentro apoteósico con la mujer samaritana, donde el mismo Jesús fue revolucionario y se acercó a esta mujer y permitió y sostuvo un diálogo interesante con ella. Y la miró a los ojos y le dio su papel y le dio su lugar. La llegada del Mesías es una acción restauradora que alivia la posición de la mujer. Dios reafirmó el valor de la mujer mediante la vida de Cristo. Es Cristo mismo se opuso a una cultura que degradaba el valor de la mujer. La antigua cultura judía no permitía la amistad entre los samaritanos y los judíos. Esto fue el primer paradigma que Jesús rompe. Está en un pozo, venía de una larga caminata, él quiere descansar, él quiere tomar agua, llega la mujer samaritana y es él el que la interrumpe y le dice, quiero agua. Y ella lo primero que le dice es, no, pero es que tú no y yo no podemos hablar porque hay una ley, hay un paradigma social. Pero Jesús dice, no, tú eres importante para mí, eres a mi semejanza y además necesaria. Dame de beber agua, tú eres en ese momento necesaria para calmar mi sed. Y empieza una conversación restauradora en el papel de la mujer. Los hombres del primer siglo tenían prohibido hablar en público con las mujeres, aún si eran sus esposas. Entonces Jesús desafía la cultura y ejerce una acción escandalosa para el momento, solo con el fin de resaltar a la mujer. Jesús la trató como una persona, la trató como un ser inteligente, la trató por igualdad, como una semejante a él mismo, como alguien importante.
tan digna del agua viva del Mesías como un hombre o como cualquier persona. Y aparte de eso, le regaló su gracia y su amparo. En esa conversación, Jesús dejó claro que la mujer es tan importante como digna y completamente calificada como para recibir una responsabilidad. No solo recibió el regalo de la salvación, sino que Jesús le confió el llevar el mensaje de gracia a los demás. Eso tuvo un gran resultado. Y el resultado fue que muchos samaritanos creyeron en el Dios viviente por boca de una samaritana. Por eso yo te invito, querida amiga, a que revises cuál es la mentalidad de ser mujer. No sé si en muchas ocasiones has envidiado a los hombres, has querido ser como ellos. No sé, quizás te parezca mucho más favorable socialmente, económicamente, aún en vivir una vida más fruitiva si fueras un hombre. Y mi invitación es, ama ser mujer. Desea y anhela todos los días adquirir ese lenguaje de mujer y vivir como una mujer, porque eres totalmente semejante a Dios, inteligente, en su personalidad, en la capacidad de relacionarte. Y además necesaria para tu hogar, para las personas que trabajan en tu misma empresa, para tu esposo, para tu mamá, para tu papá, para tus amigas. Eres necesaria. Por hoy me despido, deseando que pongas en práctica lo aprendido, porque si eres mujer, eres capaz de hablarlo. El maravilloso lenguaje de mujer. Hasta pronto. Lenguaje de mujer.